Hola, amigas y amigos, sean todos bienvenidos una vez más a mi espacio. Hoy les traigo un video un poco distinto, donde tuve la suerte de tener un conversatorio con una persona que para mí en lo personal es uno de los más objetivos opinólogos del misterio que tenemos acá en nuestro país, en nuestro querido Chile. Así que no voy a dilatar más esto y vamos con este conversatorio que tuve con el señor Miguel Castillo. Vamos ahí. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hay tanto tiempo sin saber de ti. Después Ah, de algunos intentos de reunión, ya estamos aquí de nuevo sí. para conversar. Oye, muchas gracias por darte el tiempo de compartir este espacio para mis suscriptores. No hay Hacía problema, siempre rato, que se pueda, para eso estamos. hacía rato que te quería hacer esta entrevista. Bueno, aquí estamos. Veamos qué se puede sacar y si le puede servir de algo a alguien las cosas que vamos a hablar hoy día. Oiga, estimado Miguel, bueno, me gustaría partir, si tú puedes ir contando un poquito, porque yo sé que tú eres ya mucho ahí en esto del tema de la investigación, pero para que le puedas relatar un poquito a las personas, hacer una pequeña introducción no muy larga de qué es lo que has hecho tú en las últimas décadas. Bueno, para empezar la historia, en el fondo todos llegamos a estas cosas por algún hecho o alguna lectura o alguien que nos contó algo, ¿no? En mi caso fueron varias cosas. La primera, que por allá, por los años 90 y tanto, mi papá me llevó al planetario y dieron un programa que se daba en esa época que hablaba sobre el caso del Cabo Valdés, ¿ya? Ujú. Y obviamente mi entrada a la ufología con ese caso no fue precisamente bonita, ¿no? No me hablaron de los hermanos mayores, sino que me hablaron de una abducción, de algo que había sido, entre comillas, a la fuerza, de una manera más bien negativa. Y coincidió justo que esas semanas, jugando a la pelota acá en la calle con los vecinos de mi edad, la pichanga, como se llama acá en Chile, la típica Ujú. pichanga, en un momento, esas pichangas de verano, de vacaciones, miramos al cielo y se veía una especie de luna, pero hueca, con luces dentro que se movían como átomos, por si quieres llamarlo así. Y bueno, empezamos a mirar con los chicos que estábamos acá en la calle. Y de repente esta cosa, bueno, algunos dicen, no, es la luna, lo primero que se dice, pero la luna estaba a la espalda de nosotros. Entonces ya no era la luna. Hasta donde nosotros sabemos, no hay dos lunas que hagan la circunvalación por la Tierra. Y esta cosa se empezó a acercar. Y al momento que se empieza a acercar, mis amigos, mis hermanos y todos los que estábamos ahí en esta pichanga, que éramos puros cabros chicos entre los 12 y los 10 años, 8 años, arrancamos de miedo. Y yo entro a mi casa, mi papá justo estaba lavando el auto en esa época, y me subo al auto muerto de miedo, insisto, por lo que ya habíamos visto en el planetario. Entonces no imaginé más que arrancar y agarrar a mi hermano más chico a la fuerza. La pelota quedó tirada en la calle, a nadie le importó, todos corrimos. Chuta. Nos subimos al auto y mi papá estaba limpiando el auto en esa época. Mi papá siempre limpia el auto y estaba peleando con la radio porque la radio chicharreaba y no tomaba ninguna señal. Y Oye, mi qué papá, curioso. no, sí, una cuestión muy curiosa. Y mi papá, al vernos así, dice, oye, ¿qué les pasa? Y papá, por favor, no te bajís, ¿cachai? Por favor. Y mi papá, bueno, instinto papá, se baja y logró ver, esta misma cosa cuando ya se venía acercándose acá. Al rato, bueno, esta cosa siguió ahí, mi papá viendo todo, nosotros muertos de miedo arriba del auto. Salimos de nuevo y esta cosa se va detrás de los cerros, porque yo vivo acá muy cerca de los cerros, se va hacia atrás de los cerros y se desaparece. A los minutos después aparecen aviones militares. Esos aviones que son como que suenan muy fuertes. Bueno, ¿Ya? pasaron un par de aviones por acá y eso ya le dio el halo de miedo, te lo encargo. Obviamente, al pasar esto, los papás de los otros niños de mi calle salieron a ver qué es lo que pasaba, porque era raro que los niños hayan llegado muertos de miedo corriendo a la casa. Y resulta que, bueno, salió toda la gente a la calle como si fuera un Navidad o lo que fuera,
y todos preguntando qué pasaba, qué habíamos visto, y empiezan a pasar varios vecinos. Me acuerdo uno, el que decía en Pollo, que vivía acá abajo, y dice, bueno, ¿ustedes vieron lo que yo vi? Yo vi esto, y no, si nosotros también lo vimos y todo, y todo así como, "Oh", y era un comentario que se dio. Bueno, ese objeto después se vio en Perú y salió hasta en los diarios, se habló del tema, y también se habló de que algunos aviones militares chilenos en el fondo siguieron a esta cosa porque hubo muchos reportes de la gente, porque se vio a simple vista, es como si estuviera en los cielos de cualquier ciudad. Entonces, ese fue mi ingreso al tema de la ufología. Después, posteriormente, con los años, uno va leyendo, siempre me quedó la duda de qué es lo que era esto, empecé a leer un poco, a buscar información, me topé por ahí con la ufología de la Segunda Guerra Mundial. Entonces mi camino no fue precisamente por el lado de los hermanos mayores ni la luz. O sea, para mí la ufología era un tema un poco más complejo, y desde ahí lo empecé a analizar hasta donde estamos hoy en día, que ya tengo una visión mucho más amplia, quizá equivocada, no lo sé, del tema, pero ya no, hace mucho rato yo no, y de hecho nunca estuve dentro de los hermanitos mayores, para nada. Fuiste Eso, afortunado entonces. sí, tuve la suerte de entrar al mundo duro, puro y duro rápidamente. Oye, qué interesante todo lo que te ocurrió. Me gustaría preguntarte, eh, los aviones que tuviste en aquella época, ¿tú sabís de qué tipo eran? Si eran, yo no sé, si eran de estos, nosotros teníamos en aquella época, si que no me equivoco, Mirage. Sí, Mirage. Debe haber sido Mirage o F-5, uno de esos, de ese tipo de Ya, aviones, porque eran aviones de guerra y hacían mucho ruido. Imagínate, sí, imagínate el ambiente, o sea, estáis de noche, tú como cabro chico muerto de miedo por lo que viste, todos los papás en la calle, y después se te aparecen esos dos aviones, man, y la sensación de miedo que incluso los papás de la época sintieron, porque cuando tú veís este relato de niños chicos que estábamos en algo nada que ver, jugando a la pelota, y vemos esto, y además después se te aparecen aviones militares. O sea, imagínate el miedo. De hecho, recuerdo que cuando salieron los aviones militares, me acuerdo que mi papá y todos los papás fue como, ya, éntrense, ¿cachai? Y así, chuta, todos para adentro, ¿no? Claro, porque en el fondo es una cuestión que está mucho más allá de lo que cualquier persona normal podía discutir. Entonces, hubo ese miedo y la gente se encerró, y bueno, y se nos acabaron las vacaciones, porque en el fondo los vecinos y nosotros mismos no queríamos salir a la calle después, pues. O sea, estábamos muertos de miedo por no, la si no es cuestión que menor, vimos. no es menor. Entonces fue una cuestión súper conocida acá en el barrio, y de hecho muchos vecinos que todavía viven acá se acuerdan de esa cuestión, y cada vez que nos juntamos lo recordamos, porque fue un hecho que marcó la vida de muchos vecinos de acá del sector. Mm. Entonces, y se vio, de hecho, en todo lo que es antiguamente la Conchalí, que era una zona súper caliente, porque hay muchas investigaciones para este lado de acá. Conchalí, Independencia, lo que es Huechuraba ahora, Recoleta, en muchas partes de la zona norte de Santiago se vio, y mucha gente lo recuerda además. Hay unos libros por ahí y unas cosas donde hablan de eso. Oye, mira, yo te quería justamente hacer una pregunta relacionada con esto, ya que estamos hablando de nuestra casa acá, de nuestro país. Eh, ¿Tú tienes conocimiento? Porque, mira, creo que si no estoy equivocado, yo una vez te escuché hablar de esto. ¿Habrá alguna especie como de puerta en el Cerro Renca? Mira, en el Cerro Renca, bueno, se me contó una historia por ahí, no voy a decir quién. Me contó una persona por ahí que en algún momento se sube a un taxi, y esta persona, no sé en qué momento, estaban hablando en la radio, porque tú que iban escuchando, y esta persona le dice, oh, las cosas que hablan, y el que iba conduciendo el taxi le dice que hay muchas más cosas que él no sabe que pasan, y sobre todo en el Cerro Rey. Entonces, esta persona le pregunta a qué se refiere. Y en el fondo, si alguien en el fondo, como dice, técnicamente te la dejo dando o te va la pregunta. Y él le dice, no, lo que pasa es que en el Cerro Renca funcionan unos grupos esotéricos que tienen origen reptiliano y cosas así. Entonces la persona le empezó a preguntar más detalles, y el tipo le dice, mire, yo también pertenezco a cierta gente que no somos descendientes de acá, somos descendientes de otras razas. Y el tipo le muestra una parte del cuerpo, donde queda para la parte de acá de huesos, por acá por atrás,
y demuestra que en el fondo él tenía una contextura ósea diferente a la que tenían las personas comunes y corrientes. Y bueno, mi amigo dice que bueno, que Mira, qué se murió, primero interesante. primero se murió de miedo, y después dentro del ámbito investigativo, de las ganas de saber más, bueno, le preguntó y le dijo, no, mira, acá nosotros tenemos nuestro grupo de gente, ese cerro es un centro ceremonial y energético, y le dio un par de cosas así. Y de ahí en adelante yo empecé a ver el Cerro Renca de una manera distinta como lo veía antes. Quizás por eso también le pusieron una cruz arriba al cerro, anda a saber tú sabes que siempre Sí, estas discusiones energéticas y estas peleas de grupos siempre tienen ese tipo de simbolismos que van marcando en el fondo, no muy distinto a cuando la gente de las barras bravas andan pintando los postes para ponerle sus colores, para marcar territorio. claro. Estas cosas funcionan igual. Energéticamente, los grupos esotéricos de humanos y no humanos también marcan, o sea, tenéis los obeliscos, tenéis la simbología puesta por todas partes de las ciudades, o sea, son cosas que si bien un escéptico o un científico dice que son tonterías, para ellos no lo son. Y por algo trabajan en ese ambiente y mueven y ponen figuras, simbolismo, numerología y tantas cosas raras que utilizan estos grupos. Así que Cerro Renca, según ese relato y según lo que yo creo que también puede ser, hay muchas cosas. Es como un cerro que hay en Puente Alto también, donde se practica mucha magia, muchas cosas raras. Y deben haber tipos de vortex o cosas extrañas en esos lugares. Habría que, en realidad yo ya no estoy para investigar esas cosas, que creo que es peligroso inmiscuirse en ciertas cosas. Sí. A mí sí, te realicé esta pregunta netamente porque yo, cuando estoy viajando permanentemente a Santiago, una de las primeras entradas que nosotros tenemos, los que vamos desde la zona norte de Chile hacia la capital, lo primero con que nos encontramos es el Cerro Renca. Y Sí, tiene como esta energía misteriosa. Yo soy una persona que siempre me trato de llevar por la energía. Y tiene un halo de misterio ese cerro, por eso te hacía la pregunta. no, y además piensa que es un lugar que técnicamente si tú quisieras construir es un lugar bastante posible de urbanizar y de transformarlo en zona urbana, zona donde habitable, pero por alguna razón toda esa zona del Cerro Renca, a lo más en los faldeos del Cerro Renca, cerca de la carretera se ha construido, pero en todo lo que es el contorno del Cerro Renca es muy poco lo que se ha construido, no hay ningún tipo de intervención y es una zona que está prácticamente abandonada. Y creo que va a Ujú. seguir así por siempre, a pesar de la necesidad de espacio de construcción que hay en la ciudad, que se está expandiendo hacia todas partes. Hay ciertas zonas donde no se construye y no digamos que es una zona inundable, porque o sea, No, construyeron en Quilicura, que es una zona mucho más inundable, y acá extrañamente no hay ningún interés en construir ni en hacer nada en esa zona. Entonces, puede ser esa una señal de que algo algo misterioso, pasa. por así decirlo, pasa en esa zona, claro, claro. Sí, yo recuerdo haber escuchado relatos en el pasado de gente que hablaba de una cueva que había en el De hecho, hay una cerro. cueva arriba, de hecho, cuando yo hice ese comentario, hubo un grupo ufológico que funcionaba, no recuerdo, del búnker forteano, no sé qué, hicieron una subida al cerro, fueron a investigar y encontraron restos de cosas, y eso surgió porque nosotros hablamos del cerro, entonces se les ocurrió hacer una especie de búsqueda, investigación en terreno y partieron para allá. Bueno, tú cachai lo que yo pienso del tema de la salida de terreno a esta altura de mi vida, pero bueno, si alguien quiere hacerlo, es libre de Eso hay arriesgar que su dejárselo a vida, los jóvenes. tanto física y energéticamente, arriesgar su vida en ese tipo de cosas. Sí, yo creo que eso hay que dejárselo a los jóvenes. Oye, Miguel, yo te quería también consultar con respecto al tema. A mí me llama curiosamente la atención lo que está pasando en Alaska, ¿ya? Porque eh, mira, en los últimos 5 años, sé que por estadística aquí, weón, hay registrados 6.500 avistamientos de objetos inusuales en el cielo, llamémosle OVNI o UAP, y además tenemos la desaparición en los últimos 10 años de 20.000 personas.
Bueno, sí, 25.000 dentro de dicen la última estadística. Mira, acá, bueno, el tema del UAP, OVNI o UFO, como queráis llamarlo, en realidad, para mí es netamente una ciutiquería de ciertas personas que pretenden darle un halo más científico a un tema que, si bien puede ser científico, es muy difícil llevarlo adelante con la ciencia que nosotros conocemos, porque con suerte la estadística sirve, y con suerte, o sea, porque la estadística tampoco está sustentada en nada, es un comentario, algo que alguien dijo. Por lo tanto, analizar científicamente la ufología sí es posible, pero hay que salir un poco del dogma. Si tú Claro, querías analizar la ufología desde la ciencia convencional, probablemente vaya a terminar diciendo que es una tontería y que es una locura, y es lo que dicen algunos científicos más connotados. Pero cuando sí, tú pasáis la línea de lo estrictamente racional y empezáis a mezclar otros estudios, otras cosas, el esoterismo, la misma historia, un montón de cosas, la ufología requiere de un análisis mucho más profundo y mucho más amplio que netamente el método científico, que si bien sí, se por puede utilizar, supuesto. pero necesitáis mucho más que eso. Entonces, cuando tú analizáis este tipo de cosas, te das cuenta que para poder avanzar en los estudios de esto, tenéis que dejar un poco de lado la ciencia convencional y empezar a avanzar. O sea, 25.000 personas es una Claro, estadística, pero más allá de la estadística, el análisis tiene que ser otro. ¿Por qué? ¿Por qué ahí, no en otra parte? ¿Por qué existen, no solamente ese triángulo que se habla ahí, sino que muchos triángulos en varias partes del mundo donde desaparecen personas, donde se pierden aviones, donde se pierden barcos? ¿Qué es lo que será? Puede ser tener una explicación científica, no sé, una zona magnética que provoca que los elementos electrónicos de cualquier cosa se pierdan, pero ya cuando se pierden personas. Porque una cosa es que se caiga un avión, otra cosa sí. es que desaparezcan las personas, y cuando desaparecen las personas puede hacer otro análisis. ¿Qué se van a la intratierra? ¿Se los raptan? ¿Se No, los mira, abducen? a mí lo que me llama la atención, Miguel, para que si tú puedes ir contextualizando un poco a las personas, es que yo entiendo, porque acá en la casa son fanáticos de esos programas de Alaska remota, qué sé yo, hay varios. Entonces la gente que vive allá tiene un riesgo más alto de tener accidentes eh, o de fallecer en este caso por su condición de vida. Y eso es entendible porque Alaska es una zona remota donde hay muy bajas temperaturas y la gente no va al supermercado como acá, ellos tienen que salir directamente a cazar. Entonces sí, a mí me llama poderosamente la atención de que, claro, evidentemente puede desaparecer una cantidad, digamos, de personas por este tema, netamente por la condición física y geográfica donde ellos viven. Pero lo que me llama la atención es que hay mucha gente que desaparece ahí. Entonces, lo que a mí me gustaría preguntarte es, ¿tú crees que esto está enlazado con el tema de las visitas supuestamente, vamos a llamarle extraterrestres? A pesar de que tengo otra postura, pero me gustaría saber tu opinión. Lo que pasa es que acá hay varias teorías y lógicas dentro dentro de la especulación, por supuesto, de qué es lo que pasa. O sea, tenemos por un lado la teoría más religiosa, que habla de que, bueno, la gente que está muriendo y desapareciendo es parte del rapto, que en el fondo es como la ascensión de ciertas personas, en el fondo para la evolución del planeta, del punto de vista más New Age. Está la visión de que están las abducciones desde el punto de vista ufológico, de acuerdo a ciertos tratados que algunos gobiernos o el gobierno mundial, por así decirlo, para llamarlo más duramente, ha llegado a acuerdos con otras especies donde se obtiene tecnología a cambio de la entrega de personas. Y otras teorías hablan más de, como te decía, de un vórtex, incluso de la tierra hueca. Podríamos decir que hay gente que ha encontrado lugares para poder ingresar a la tierra hueca y se van a un lugar que es infinitamente mejor, donde habitan eh, eh, civilizaciones más avanzadas, dentro de lo que habló el almirante Byrd. Entonces, hay infinidad de teorías. La mía personal es que yo creo que muchas personas son sacadas de su espacio a cambio de tecnología, pues, y eso se traduce en que la tecnología que nosotros conocemos en 50 años ha avanzado de una manera que es casi ilógica, es casi anticientífico,
Que mira, cómo hemos avanzado desde una simple, estábamos peleando si la electricidad iba de una manera o de otra, pasamos a tener inteligencia artificial que está resolviendo todo y entre comillas está empezando a manejar todo también. Entonces, yo creo que va por ahí la cosa y es difícil porque en el fondo quienes han hecho estos tratos, desde mi perspectiva por supuesto y muy especulativamente, no les importa. Entonces, en el fondo cambiáis un par de vacas del ganado por tener, no sé, po, una cosa tecnológica para tu granja. Algo así lo veo yo. Ah, interesante. Mira, yo tengo la postura y yo veo siempre, lo veo por el lado. A mí me llama mucho la atención porque he visto hartos programas donde a la gente le han hecho análisis médico y le han encontrado estos, llamémoslo, implantes. Y a mí se me viene inmediatamente a la mente cuando, por ejemplo, están los naturalistas, estos académicos que van, por ejemplo, y quieren monitorear qué es lo que hacen los delfines. ¿Mm? Entonces van y le colocan un GPS en la aleta para ver dónde se mueven, cuáles son sus costumbres, su modo de sociabilizar, qué sé yo. Y a mí me da la impresión de que están haciendo lo mismo con nosotros. Mira, es peor, es aún más profundo, porque hace unos años atrás, cuando tú hablabas de estos implantes, los escépticos, sobre todo la agrupación escéptica de Chile, que se sienten los más inteligentes y los más, para mí son un grupo de, no todos, pero hay gente que llega a dar risa a su tontería, pero ellos decían que estas eran tonterías, que eran cosas de conspiranoicos, etcétera, etcétera. Oye, hoy tenemos el biochip es una realidad. En Europa hay países que ya tienen biochip. Entonces, ahora sí es real, pero hace un par de años atrás, y no muchos años atrás, 10 15 años atrás, era una tontería de conspiranoicos. ¿Cachai? Entonces, estos grupos pseudocientíficos, porque para mí son pseudocientíficos, que están basados, encuadrados dentro de lo que la universidad les enseñó y lo que el profesor les dijo. Ese tipo de científicos son los que en un momento son los más escépticos y al momento siguiente defienden estas mismas cosas, casi, porque, claro, nosotros pasamos de denunciar estos implantes en las personas a denunciar ahora el biochip como método de control, De ¿cierto? Eso es lo identificación. que hacemos nosotros. Y esos mismos científicos que decían que eran tonterías conspiranoicas, ahora defienden el uso del biochip porque es tecnología a favor de la sociedad y de la humanidad. Entonces tú te das cuenta que esta manga de payasos que se sienten que son científicos, muchas veces tienen títulos científicos, y yo eso no lo niego, pero esta manga de payasos que pasaron de ser escépticos o de tratarte de conspiranoico por una cosa, cuando tú ya vayas a la discusión de decir, oye, esta es una cuestión de control, no, ¿cómo se te ocurre? Es un avance para la sociedad. Entonces, ese cantinflismo, si queremos llamarlo científico, es el que le ha hecho mucho daño a la humanidad y yo estoy seguro que muchos de estos científicos son los que promueven y trabajan en pos de esta misma agenda, trabajan a favor de la agenda porque en el fondo ellos están donde está la plata, son en realidad solo unos mercenarios de la ciencia y muchas veces son sofistas de la ciencia. ¿Cachai? Entonces Claro. el tema es mucho más profundo porque los científicos que han intentado ir por fuera de la línea aceptada por el imperio, por el imperio oscuro, muchas veces o son acallados o son suicidados, por así decirlo, o les quitan el financiamiento completo. Entonces, y son cosas que están evidentes, son reales, pasan. Hay una cantidad gigantesca de científicos muertos que han intentado salir un poco de lo que están casillados y ahí la estadística no les sirve. Porque tú le decís, Ujú. oye, mira la cantidad de muertos, no, pero no, nada que ver, no sé, conspiranoico. Entonces, Claro. por eso digo yo que esa manga de pseudocientíficos son el peor daño que se le puede hacer, porque en el fondo son el arma, el arma sucia que utiliza el imperio y todas las entidades negativas, entre comillas, porque como hemos dicho, el negativismo y el positivismo es algo súper eh, Real. dis- y discutible, porque en el fondo, dependiendo del lado donde está, y si es positivo o negativo, y dependiendo de la agenda también. Pero Ujú. para efectos de nosotros como seres humanos, las cosas negativas que nos dañan a nosotros como raza humana, está esta ciencia vendida, esta ciencia mercantil, esta ciencia que no le importa eh, lo que pase con el resto, porque nosotros estamos bien y obedecemos en el fondo a la agenda. Ese es el problema. Oye, me gustó mucho la definición que acabas de dar de científicos mercenarios, oye.
Porque yo creo que no hay un apelativo más preciso que ese. Funcionan Bueno, exactamente igual que los mercenarios. si lo analizamos, por ejemplo, con las cositas esas que se ponían en el brazo, o Mm, sea, primero éramos conspiranoicos y claro, ahora que ellos mismos han reconocido la cantidad de cosas y la cantidad de muertes que se han producido, le han bajado el perfil. No, sí, es un daño colateral. claro. ¿Cachai? Y que sabe que vamos a ver más adelante en el futuro, ojalá en un futuro más positivo para la humanidad, vamos a recordar ese hecho como un gran asesinato masivo de personas por intereses económicos y también en pos de la agenda de reducción de la población. Claro, así es, Miguel. Si nos puedes contar tu hipótesis personal con respecto al tema de la agenda oscura. Ah, bueno, es que lo que pasa es que adentrarnos en el tema de la agenda es complicado, ¿ah? Porque si bien mucha gente ya tiene la teoría de esto del nuevo orden mundial y todo aquello, hay que hacer un análisis mucho más profundo de lo que es la agenda. O sea, la agenda, a ver, tiene varias etapas y varias aristas distintas. Una es la reducción de la población mediante diferentes métodos. Tenemos desde, desde, el- desde las cositas que te ponen en el brazo y otra tanta cantidad de cosas que han ido dando a las personas de distintos tipos de enfermedades, el aumento exponencial de los cánceres y otras cosas más, la intervención sobre la alimentación, la contaminación a propósito mediante esos avioncitos que tiran, Mm, eh, y que todavía hay gente que lo niega, ¿ah? Porque todavía hay gente que dice que son aviones sí, a chorro, pero bueno, eso el que quiera ver que vea y el que no que siga siendo imbécil. Eso, la ignorancia o o la apatía de las propias cosas que te están pasando ya es tu derecho inalienable. O sea, el libre albedrío y el derecho a no saber es algo que nosotros tenemos que respetar siempre, sí, por independiente supuesto. de que sea algo que sea evidente. Si alguien quiere ver algo distinto, es todo su derecho. Entonces, Pero a esa es mí, la agenda. Espera, permíteme hacer, ya, déjame terminar para redondear. La agenda de reducción de población es una cosa, pero también tenemos dentro de esa agenda una lucha, si queréis llamarlo así, entre dos bandos en este instante. Algo así como Star Wars, está la agenda oscura, está quienes promueven que nosotros ingresemos a una especie de agrupación o de gran conglomerado medio militar dentro del cosmos, y están los del otro lado que pretenden en el fondo respetar nuestro libre albedrío y que nos mantengamos dentro del proceso de desarrollo. Ahí también tenemos otra batalla, o sea, tenemos esa batalla que está ahí, está la batalla interna dentro de los poderes que dominan el planeta, que también ahí hay batallas internas, en familias, en grupos específicos económicos, y está la batalla espiritual, que es la más profunda. Y la batalla espiritual va mucho más allá del grafeno o del chemtrail o de la sexualidad de las personas, sino que busca en el fondo atrapar esos espíritus en ciertas zonas energéticas que sirven a ciertos grupos, eh, por así decirlo, más desarrollados. Entonces, esta lista de la agenda es mucho más profunda, no es solamente un tema de dominio político, económico, sino que tiene varias aristas y algunas son mucho más densas y mucho más difíciles y complejas de entender. Desde mi perspectiva de lo que he estudiado, eh, toma tiempo entenderlo y asumir que tú estás dentro de una guerra multifactorial mundial y que tú soy uno más de los que están ahí al medio, ¿no? No tenéis mucho margen donde moverte. claro, nosotros Ahora estamos en sí, el campo de batalla. exacto, exacto. Sí, mira, lo que yo era, porque bueno, nosotros entendemos y yo creo que la gente también está eh, comprendiendo los conceptos que estamos hablando acá. Entonces, más o menos lo que te quería preguntar yo era que, bueno, nosotros indiferentemente sabemos el tema de la Agenda 2030, que es una cuestión política, pero lo que yo te quería preguntar, Miguel, era cuál es tu postura con respecto, por ejemplo, a estas órdenes que, o sabemos ya, nosotros podemos, por digamos, los escritos que se han publicado, por ejemplo, del foro de Davos, cuando se juntan ellos, si es que no me equivoco, los del ¿Mm? 2022 y del 2021,
XXI, hablaban justamente de esto. Pero el origen, yo quería preguntarte a ti, si tú piensas que es del tema político, que alguien decidió, oye, no, sabes que tenemos mucha gente viviendo en el mundo en estos momentos, tenemos que deshacernos de un poco, o es una orden superior. Lo que pasa es que acá, mira, acá para analizar este tema, como te digo, multifactorial. Y el tema de la... Mira, hay un tema que yo mencioné en algún momento. Nosotros tenemos, dentro de los nacimientos de los últimos años, tuvimos todo esto de los niños índigos, los niños cristal y un montón de cosas. Entonces, de alguna manera, eso provoca que el ganado, en el fondo, se te esté un poco saliendo de- del cuadradito donde tú domináis. Entonces, Ujú. si te fijáis, eh, reducir la población, en el fondo, es tener más control sobre el planeta y sobre la energía y las fuerzas que se mueven dentro de él. Entonces, estos poderes terrenales y no terrenales, los terrenales están bajo un poder un poco más elevado, quizás, de otros planetas, de otras constelaciones, trabajan en ese objetivo de mantener en el fondo el ganado sin eliminarlo, porque cuando dicen, no, nos quieren matar a todos, no, porque no les costaría nada eliminar a la población. Lo que ellos buscan en el fondo es segregar y dejar el mejor ganado dentro, pero dentro de su corral, por así decirlo. Si te fijáis, por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo que puede sonar duro, pero es la verdad. Eh, Cuando tú tienes una agenda LGTBI, ¿ya? Que en el ¿No? fondo, si lo analizas fríamente, sin más allá de la cuestión valórica, del derecho sexual, de lo que hagáis, lo que queráis, el tema es netamente una eugenesia silenciosa. Sí, Así como antiguamente los poderes fácticos eliminaban a los pobres o les limitaban la cantidad de nacimientos de acuerdo a las necesidades de cuántos esclavos podéis mantener, hoy en día eso ya no existe, pero se hace de otra manera. Tení las drogas, tení el alcoholismo, tení la agenda LGTBI, tení una sociedad en la cual la cantidad de nacimientos se ha reducido de una manera increíble y en el fondo es una autorregulación y en el fondo van quedando los que son más serviles al sistema, ¿no? ujú, Y los que van en contra del sistema de alguna manera son sacados del juego igual, pero también son necesarios porque dentro del abanico de opciones para la raza humana siempre tienen que estar todas. No puede haber un puro lado, no se puede desequilibrar la balanza. Entonces, así como hay poderes oscuros que promueven todo esto sutilmente, porque no te obligan, también tiene que estar el otro lado de la energía para que tú también tengas la posibilidad de despertar, como lo hacen en este programa y en muchos otros, donde la gente habla de estas cosas y le permite quizás a muchas personas que vienen de un mundo donde ven todo bonito empezar a ver que el mundo tiene hartas cosas que también son feas y hay que afrontarlas no de una manera negativa ni no, catastrófica, sino que de una manera inteligente y fortaleciendo el espíritu y fortaleciendo la fuerza interna, que en el fondo es la única solución que tenemos nosotros como para salir un poco de este, de este yugo que nos tiene puesto el sistema. claro, claro, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En sí, a mí bueno, yo quería preguntarte este punto de vista porque tú sabes que yo soy ahora ya me podría decir que soy un analista geopolítico y estoy viendo las cosas que están sucediendo en el mundo ahora. Estamos en cierta medida en medio de una guerra. Bueno, hace poco, tú sabes que la semana pasada ocurrió un hecho que muchas personas lo habían predicho, que era evidente porque yo siento que hay una especie de agonía en estos momentos porque hay uno de los lados del poder que se va a tener que quedar abajo del poder en cierta medida, o por llamarlo de cierta forma. Ujú. Y ya cuando empiezan a ocurrir este tipo de actos, que yo los encuentro sumamente nefastos, porque ya se ha hecho una costumbre, o sea, ya ni siquiera basta con matar a los presidentes, sino que directamente ahora están barajando matar a los candidatos a presidente. No puede ser ya más evidente la agonía, el terror, y justamente
yo te quería comentar que acá en Occidente se habló mucho del tema se habla del tema de la guerra que hay en Ucrania y siempre contando el lado lindo. El lado lindo que es para Occidente y el lado feo que es Rusia y la satanización de Putin y todo lo demás que ha ocurrido. Y curiosamente, la semana pasada Rusia atacó un hospital en Ucrania. Y la noticia acá en Occidente fue que Rusia atacó un hospital de niños. Pero al parecer en ese hospital que estaba en Ucrania, que destruyó Rusia, se estaban haciendo cosas bastante oscuras. Muy, muy oscuras. Bueno, sí, Entonces, sí, sí, de nosotros acuerdo, sabemos esas cosas que están pasando en esos lugares. claro, entonces para que más o menos las personas vayan entendiendo, claro, lo que nosotros nos entregan los más media acá en Occidente, siempre nos están entregando porque obviamente nosotros aquí tenemos que ser proamericanos todo el rato. Pero cuando uno empieza a leer la prensa extranjera, te empiezas a dar cuenta cómo funciona el sistema y bueno, inevitablemente, como tú decías delante, tenemos que ser parte de y afrontarlo, yo creo que con la mayor buena disposición, porque a pesar de que el mundo, como tú bien decías, no es el mejor mundo para vivir pero estamos acá y tenemos que, en la medida yo he tratado de ser mucho más espiritual que antes, porque eso me Mira, da bastante yo paz. creo que ahí sí el mundo no es que sea malo, yo creo que el mundo es lo que tiene que ser. Porque en el fondo, Sí, cuando tú ya, como lo hablamos la otra vez, cuando tú ya entiendes que tu encarnación es parte de una evolución y es parte de una vida eterna mucho más grande, que nos tocó encarnar en esta realidad ahora y por algo estamos aquí. O sea, en el fondo tú tenés que entender que mira, el universo, la vida y la creación no tiene errores, ¿ya? Partiendo por ahí, no hay errores. Todo tiene una razón del por qué. Como cada pieza es necesaria dentro de un motor, de la pieza más pequeña, de una tuerca pequeñita, hasta un radiador, todas las piezas de un motor son necesarias. Y todas las cosas que suceden tienen una razón. A lo mejor nosotros estamos encarnando en este planeta porque necesitamos este grado de evolución para avanzar al siguiente nivel. Tú no puedes pasar de primero básico a primero medio. no, Tienes que pasar obviamente. por los cursos intermedios. Y dentro de esos cursos intermedios están todas las complejidades que se dan dentro de tu crecimiento. Quizás nosotros estamos acá para poder adquirir esos conocimientos y avanzar en nuestra evolución. Y así como hay profesores y compañeros malos y cosas malas que te pueden pasar en tu proceso educativo, también hay necesidad de que exista ese agente que te provoque el trabajo. Porque, por ejemplo, el ejemplo que se da del paraíso, decían, no, es que Adán y Eva, más allá de si tú creí o no creí, o si querías hablar de Adapa o no de Adapa, del Gilgamesh, etcétera, etcétera, Adán y Eva vivían en el paraíso y tenían todo. Entre comillas, tenían todo, tenían alimentos, pero no tenían ningún tipo de evolución. Y estarían, después de 2000 y tantos años, estarían en el mismo lugar, o 4000 o 5000 años estarían en el mismo lugar, y habrían muerto por el paso de los años, y habrían otro Adán y Eva comiendo las mismas cosas y viviendo la misma realidad. Sin embargo, cuando se inyectó el árbol del conocimiento y a Eva obligó malamente al pobre hombre a comerse la manzana, en el fondo provocó que esas dos personas tuvieran que tener un desarrollo distinto, a entender lo que es bueno y lo que es malo, y a evolucionar, ¿cierto? Entonces, nosotros a lo mejor estamos en la misma posición y a lo mejor esa manzana es el nuevo orden mundial y a lo mejor ellos hacen su pega es esa. Y alguien tiene que hacerla, ¿me entendí? O sea, como en todas las cosas, siempre tiene que haber alguien que provoque que la acción, la reacción, ¿cachai? Tiene que haber una energía que provoque ese movimiento para que haya una reacción, si no, no existiría, estaríamos en status quo. Entonces, yo más no es culpo la maldad del Imperio Oscuro, no la es culpo, pero creo que eso funciona nomás, pues, y es tarea de nosotros, en el fondo, perdón, reconocer, reconocer el trabajo de ellos para que nosotros no caigamos en lo que ellos nos están ofreciendo. Es como te decía la otra vez, ellos te pueden ofrecer muchas cosas, pero no te obligan.
Fíjate Sí, que en el periodo de las cositas que te pusiste en el brazo, a nadie lo obligaron. no, A nadie lo porque obligaron. estaban muy desinformados. Y es más, ellos mismos después, cuando ha habido cuestionamientos actuales que dicen, no, pero es que el gobierno, y dicen, aquí no se obligó a nadie. Usted Sí, fue y se la puso porque quiso. Y en el claro, fondo ahí te demuestro que a pesar de, porque si hablamos de que ellos son los poderosos y hacen lo que quieren en el planeta, no te hubiesen preguntado, te hubiesen obligado. ujú. Sin embargo, no te obligaron. Usaron No, todos los no, medios. Te intentaron convencer, te ofrecieron entrar al cine, te ofrecieron los pases para poder moverte por todas partes, te discriminaron, te dijeron loco, te dijeron conspiranoico, pero nunca te obligaron. no. Entonces, ese es el juego. Yo te puedo querer engañar, pero no te puedo obligar. Entonces, el libre albedrío se respeta. ¿Cachai? Sí, sí lo entiendo. Pero mira, yo siento justamente con el ejemplo que tú colocaste delante de que, claro, teníamos que ir avanzando porque no podemos avanzar de primero a cuarto básico. Pero yo lo que voy es que tampoco podemos repetir, pues, viejo. Es el tema ahí. Entonces, en la repetición, aquí yo te quería mencionar algo. Hay algo que yo estoy absolutamente en contra, y yo creo que todos los ciudadanos o las personas que vivimos en este mundo tenemos este punto que es que nosotros siento que no vamos a poder avanzar si no somos capaces de proteger a nuestros niños. Entonces, en estos momentos hay gente que está dañando a los niños, Sí, de acuerdo. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo no voy a dar nombres acá, pero hace muy poco, un par de meses atrás, se hizo en Nueva York, ojo con esto, porque los que quieran averiguar de esto lo van a poder encontrar en noticias. Se hizo un allanamiento en Nueva York a una comunidad religiosa, ¿ya? Y esta comunidad religiosa, este allanamiento, más bien dicho, dejó más preguntas que respuestas, porque cuando entró la policía, encontraron que habían salas que estaban recubiertas con sábanas, y estas sábanas estaban manchadas con sangre humana. Habían sillas de bebés que estaban con las patas más altas como para, digamos, dejar a los bebés, para explicar esto, a la altura de una persona adulta. Los líderes de esta congregación religiosa salieron arrancando por las alcantarillas. Fue todo muy oscuro, muy oscuro. Y como bien tú sabes, Miguel, porque has accedido a la misma literatura que he tenido yo y además hemos intercambiado literatura, sabemos que hay una secta que le encanta tomar a los niños. Entonces, este tipo de cosas que yo creo que son como comportamientos que no tienen que ver aquí ya con el, digamos, esta organización oscura, ni con las organizaciones políticas, sino que se da por una cuestión de creo religioso. Pero yo creo que eso, dentro del avance que nosotros tenemos que tener como humanidad, un avance, llamémoslo, de conciencia, porque estamos logrando, yo veo que los jóvenes de ahora, por ejemplo, están mucho más preocupados del tema de los animales, de la alimentación saludable, entonces estamos creando gente más consciente, pero la gente más consciente tenemos que hacerle entender que están ocurriendo cosas oscuras, muy Lo, oscuras, lo- y lo esas que cosas tenemos pasa, que condenarlas. lo que pasa, Said, es que fíjate cómo el imperio o la agenda utiliza las cosas buenas y las transforma. Por ejemplo, recién das el ejemplo de los niños que son animalistas, vegetarianos y todo aquello, pero son los mismos que están a favor del aborto. Uh -huh. ¿Me entendí? Entonces, el poder siempre busca cómo distorsionar y transformar la energía positiva en negativa y trabaja en eso todos los días. El otro día te ponía el ejemplo de Bob Marley, que era un músico que alguna vez le preguntaron por qué él nunca descansaba, no se tomaba vacaciones. Entonces él respondía, a grosso modo, que si los poderes oscuros no descansan ni un día en hacer el mal, él no podía descansar e intentar hacer el bien. Y en el fondo es eso. Los poderes oscuros siempre, o el imperio, o llámale como queráis, siempre está trabajando en todas las cosas, en todo siempre está volteando la buena energía o las buenas cosas. Lo que pasó en Chile el 18 de octubre Uh -huh. partió como un reclamo social por muchas cosas que están mal en el país, con muchas cosas que son injustas, pero ¿en qué terminó?
¿Y cuál fue el momento en el que se transformó esa energía? Bueno, cuando llenaron de ojitos la Plaza Italia. Si todo es simbolismo, si no es casual. En ese momento, la lucha que buscaba mejorar las condiciones de nuestro país se transformó en una cuestión que, no, como te dije el otro día, nos volvió a dividir. Fue un 11 de septiembre versión, versión 2. Es Y que el eso 11 es de lo que septiembre, hacen. claro, y el 11 de septiembre del 73, yo siempre he dicho para mí que fue una cuestión planificada también, y si bien por poderes extranjeros, pero también acá, por ciertas logias y ciertos grupos al cual pertenecían los dos personajes del 73, pues. Entonces, ellos cuando van ahí a poner su manito, ellos juran su vida a la logia. Por lo tanto, si la logia dice, compadre, usted tiene que bombardear la moneda y usted tiene que morir ahí, lo hacen porque es el mandato. Y con eso, ¿qué conseguimos? Dividimos un país nuevamente por 50 años, y ahora que ya estábamos cerca de olvidarnos de eso, bueno, viene esta otra cuestión y nos vuelven a dividir. Divide y vencerás, pues siempre ha sido así. Pero Sí, nosotros, divide y vencerá. porque ellos siempre están juntos, se juntan en los mismos lugares y son hasta amigos. Entonces Sí, pero ahí tenía una yo creo, respuesta del problema. yo creo que por acá, mira, bueno, acá yo voy a hablar netamente de la sección geográfica acá de Sudamérica, que es Chile y Argentina. Y yo creo que este tema político y todo lo que más que hemos acontecido, digamos, después de la dictadura militar, cívico-militar, hay que decirlo así, que es una dictadura cívico-militar, y después lo que ocurrió el 11 de octubre del 2018, ¿cierto? Y además el tema que está pasando ahí en el sur, lo que hace, en cierta medida, es como un distractor. Esto es un distractor gigantesco. ¿Para qué? Porque tú sabes que hay intereses internacionales en apoderarse de esta puntita que las naciones soberanas que hay aquí en estos momentos es Chile y Argentina. Es que Entonces yo creo, ellos están viendo otras cosas, pues si en el fondo esta pelea que hay, mira, es más, pues fíjate cómo este plan, bueno, hablaba del plan Andinia, que dice que es una conspiranoia, pero bueno, cuando uno va al sur, investiga el tema y averigua y va, recorre, se da cuenta que es algo muy real, que está ocurriendo a espaldas. De hecho, no es menor que tanto los gobiernos de Chile como Argentina hayan ido cerrando sus puntos estratégicos militares o hayan cedido puntos estratégicos militares donde se llena de excursionistas. eh, y es una realidad, y tampoco es raro que justo Huitripantu, la tierra mapuche, esté del lado chileno y argentino cortando el continente en dos partes. ¿Y qué queda después? Ya, porque ellos no aspiran a llegar a la Patagonia. Fíjate cómo todas las agrupaciones mapuches que buscan el territorio liberado no llegan a la Patagonia, llegan hasta cierta parte. Y de ahí para allá no claro, les interesa. Entonces tú claro, decías, a ver, ¿cuál es el afán de partir un continente, sacarle un tramo al continente, cosa que el sur quede libre? Bueno, hace muchos años viene, y lo ha dicho incluso un político argentino en algún momento, que crear el nuevo Estado de Israel. Pues, y cuando alguien te dice, no, si esas son tonterías, bueno, el padre del movimiento sionista internacional, que es Theodor Herzl, lo dice en su libro. sí, Y el sionismo es algo que existe y no me pueden decir que no, porque incluso existe la Sociedad Sionista de Chile, la Sociedad Sionista de Argentina, y también existen dentro de la misma creencia rabínica judíos antisionistas, porque también ven lo mismo que nosotros, y ellos respetan que el Estado de Israel no tiene país, el Estado de Israel es el pueblo de Dios y tiene que estar siempre a merced de Dios en cualquier parte del mundo. Entonces, ese conflicto que está entre ellos dos te hace ver que la realidad sí existe. Entonces, sí. claro, bien dicen, no, esa cuestión del sionismo es una tontera, es de nazis, es de lo que sea. Bueno, sí, la evidencia está ahí, no necesitáis discutirlo. ¿Para qué? Yo creo que la mejor evidencia para decirle a la gente que el sionismo existe es la declaración de Bradford en Claro, o sea, Inglaterra. que por Ahí eso está clarito. tenéis tantas pruebas de lo mismo, que en realidad discutirlo no tiene sentido. Es como cuando No, cuando habláis de los protocolos de los sabios de Sion. claro, Y dicen, no, si ese libro es un invento de los nazis, una tontería, habla puras tonteras, pero ok, digamos que es una tontería. Pesca el libro, ábrelo y léelo. Y van a ver lo que analízalo. está pasando ahora. Y analízalo. Y analízalo. Y un libro que viene de hace tantos años atrás, supongamos que, no, que alguien lo creó. Lo creó a propósito para acusar a los pobres rabinos. Pero todo lo que está escrito ahí se cumple. Sí, Tú todo vas lo que está analizando escrito ahí punto se por cumple. punto
Claro, entonces, a ver, o el tipo era un farsante que quiso engañar a los judíos, pero a la vez era un vidente, po, porque Un todo lo que está visionario. escrito todo lo que está escrito en ese libro es lo que se da, o sea, incluso llegando al punto de decir que en algún momento la política la íbamos a llenar de payasos. Ujú. ¿Tenía alguna duda de eso? Llegando al No, punto de decir que iba a llegar un momento que iba a estar tan la embarrada en el mundo, iba a ser tanta la falta de seguridad, la necesidad de la gente de estar tranquila, que no va a poder estar tranquila porque los delincuentes van a estar en todos lados y desatados y no va a haber control. Entonces, cuando llegue ese punto, dice, estoy en un resumen muy corto, muy cuando corto. llegue a ese punto la humanidad, nosotros vendremos y les ofreceremos la solución, pero en un supergobierno dominado por nosotros y bajo nuestro mandato. ¿No está Ujú. pasando eso ahora? No es que la Sí. gente está aceptando que le pongan cámaras por todos lados, limitando sus propias libertades con tal de sentirse un poco más seguro. Ujú. Es evidente, lo estamos viviendo todos los días. Si tú vayas a mira, la gente que está pidiendo ahora, aquí en Chile, militares a Seguridad. la calle, Militar de la militares a la calle. calle, cámaras por todos lados, biometría. La gente es capaz de poner su biometría, incluso su iris de los ojos, para tener control. ¿Control de Sí. quién? ¿Quién va a manejar esa información? ¿Quién la Los va, que las quién la va a manejan utilizar? ahora. No lo podemos mencionar aquí en YouTube, pero Pero por eso te yo digo, sé. entonces, ¿no es acaso lo mismo? ¿No es acaso problema-solución? Porque los mismos que están ahora hablando de solucionar el problema de seguridad son los mismos que abrieron las fronteras, po. Claro. Y son los Y son mismos, los y son los mismos que mismos que, cuando estaban ahí en el pleno estallido social, empezaron a atacar a la gente. claro, y son los mismos que además están en los ministerios y en las cuestiones de justicia, que cuando van a hacerle un juicio los dejan libres. Ujú. Y son los mismos que después vienen y te dan una charla de seguridad y cómo la fiscalía, los jueces y la policía y el Estado tiene que organizar para luchar contra esto. Pero si ellos mismos los dejan libres. Entonces, el juego es muy evidente. Lo que pasa es que la gente no quiere verlo. La Claro, no gente lo sigue quieren ver. pensando, no, y nos enfrascamos en esa lucha que es al final la que nos daña. Porque no, que fue el de derecha, no, que fue el de izquierda. Y en esa pelea nosotros nos mantenemos mientras ellos siguen haciendo el juego. Siguen haciendo el juego. Siguen jugando el tablero de ajedrez. Claro que sí, ¿cachai? Eso es Entonces, exactamente. Entonces ahí después volvemos al análisis que hicimos un rato atrás. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Cuál es la función de esas cosas? No es que tengamos miedo, aunque el miedo es parte de la energía que ellos utilizan. Pero hay algo más profundo en esto. Hay algo más que tiene que ser más consistente que simplemente el juego entre los buenos y los malos. Y ahí es Me, donde tú te pones más espiritual y se mezcla la ufología y se mezcla la espiritualidad y se mezclan todas las cosas para intentar entender esta pichanga de ideas. Oye, sí, mira, a mí ya me gustaría que ya fuéramos ya terminando con este tema, Miguel, y para que también las personas vayan comprendiendo un poco más con respecto a lo que está sucediendo en el mundo. Inevitablemente sabemos que tenemos a un grupo religioso que hace muchos años, muchas décadas, pero todavía no se cumple un siglo, ha habido una misteriosa incidencia en las jerarquías políticas a nivel mundial. Y ahora ellos se han hecho del poder adquisitivo. A mí Siempre, me siempre lo me han tenido cuesta en todo caso. digamos, en el siglo XIX, habremos, no tenían el poder adquisitivo. No, Eso no, te no, lo puedo. no los que vemos nosotros, los que están más arriba. No, no, sí, los que Ellos, están más. ellos son una facción más nomás del juego. Sí, es que ellos son los no visibles, pero yo lo que me estoy refiriendo a los que vemos nosotros, porque yo creo que aquí inevitablemente hay una lucha así como una carrera independiente. Pero Sí, el plan que ellos traen, esto ya sobrepasa generaciones. Entonces tratar de solventar, ya te lo creo, te puedo creer que alguien diga, ya sabes que vamos a hacer esto, pero tratar de solventarlo en el tiempo, eso es lo que a mí me llama la atención. Porque siempre ya sabemos que en Egipto se metieron y terminaron por destruir el imperio, porque donde se meten ellos hay que decir que donde están ellos, inevitablemente todo eso se destruye. La última experiencia que tuvimos fue que se metieron en Alemania al principio del siglo XX y terminó eso enfrascado en una guerra mundial.
en 2 guerras mundiales. Entonces, eh, ¿tú crees que haya una intervención más alta con respecto a esta gente? Lo que pasa es que siempre en la historia han habido entidades, tanto terrenas como no terrenas, como espirituales, como de todo tipo, que han influido en cierta energía y en ciertos hechos, incluso de la historia, ¿ya? Sabemos, por ejemplo, lo que pasó, la Revolución Francesa y todas esas cosas. Hay ciertas simbologías que demuestran eso. Por ejemplo, si yo me pongo la mano acá, tú sabes lo que significa, es la mano oculta, ¿no? Y así lo han hecho muchos líderes que siempre están haciendo ese tipo de simbología en el fondo para mostrar que obedecen a ciertos mandatos, no actúan por ideas propias. Incluso fíjate que hoy en día esos mismos grupos eh, de excursionistas que están trabajando en esta agenda, hoy en día están apelando a eliminar a Dios dentro del, porque ya no lo necesitan. Tenemos el poder suficiente para no necesitar a Dios, ¿ya? Eso es lo que algunos líderes de la plana mayor de esta gente opinan. Y por eso que tienen la contra de los antisionistas, porque ellos jamás van a dejar de estar bajo el mandato de Dios, por así decirlo. Pero por eso te digo, pero ¿qué es si no una agenda eliminar una deidad de la creación? No vamos a hablar de un Dios X, pero no reconocer la magnificencia del multiverso, del universo y de la creación misma. O sea, llegar a decir no necesitamos nada más porque nosotros podemos hacer todo, siendo que eres ni siquiera un punto dentro de un planeta que es un punto dentro de una galaxia. ¿Me entendí? Entonces, para mí, ese grupo que dice esas cosas, ellos sí saben que hay otros poderes por sobre ellos. Pero le venden a la plebe, a la gente, a la gente común y corriente, esto del no, si no, no. Es como cuando te dicen, no, cuando tú mueres se acaba todo. Claro. Con eso te elimina cualquier proceso de avance espiritual, de avance de evolución espiritual. Entonces, por eso que vuelves a repetir el curso. ¿Me entendí? Si esa es la jugada. En el fondo ellos siempre están trabajando para que tú caigas en su juego. Entonces alguien dice, no, mira, nosotros somos dioses y hacemos, y se escucha mucho incluso dentro de la New Age, nosotros somos dioses, hacemos lo que queremos. O como decía Aleister Crowley, la única ley es hacer lo que tú quieras. ¿No es acaso Aleister Crowley decir, mira, Aleister Crowley dice eso, y los seguidores de Aleister Crowley lo dicen, pero Aleister Crowley recibió el libro de la ley de parte de Lamp? Entonces, ¿cómo no hacemos lo que queremos? Estamos haciendo lo No, que Lam dijo, ¿o lo que no? Lam dijo, exactamente. Entonces, ¿cachai? Como Lam es un ser muy parecido a un gris para gente que no sabe que él le entregó las tablas de la ley a Aleister Crowley, que era el mago brujo contrario de los aliados que luchaba supuestamente contra Marina Orsic, que era la bruja del lado de los nacionalsocialistas. Entonces, te dais cuenta cómo las cosas se empiezan a mezclar y no hay un análisis más profundo. Tú cuando habláis con un seguidor de la Telema, dice, no, la ley es hacer lo que tú quieras, sí, pero tú estás haciendo lo que te dijo Lamp. Sí. Entonces no estás diciendo lo que querías, estás haciendo lo que Aleister Crowley te dijo. Estás Claro, dentro de un dogma igual. de un dogma, Entonces, sí. así funciona. Ellos te pueden decir, no, mira, queremos la libertad, queremos tu libertad, pero tu libertad está subsumida a lo que nosotros decimos que es la libertad. Sí, entonces, siempre ese es el engaño. Por lo tanto, dentro de lo que se pueda, uno tiene que intentar ser libre al menos de pensamiento y de sentimiento. Ya, si Claro. físicamente no podemos, pero al menos en el sentimiento y en el pensamiento sí podemos hacerlo. Ellos todavía no controlan eso, No, todavía. Porque no, cuando yo nos creo que pongan no el lo van a poder biochip, controlar. depende, cuando nos pongan el biochip no sabemos. Porque Es que, el control electromagnético puede provocar que las personas reaccionen y no actúen de otras maneras. sí, pero yo creo que, mira, más que nada, yo creo que ya se está viendo que hay una cantidad de seres humanos que quieren vivir subyugados en la ciudad y hay otros seres humanos que no quieren subyugarse a las ciudades. Y yo creo que a lo mejor esto va a derivar en que en cierta medida en algún momento vamos a tener estos como transhumanistas en una especie de conflicto con los que vamos a ser humanos, así como era, si tú recuerdas la película Matrix, ¿te recuerdas que Sí, habían claro, algunos claro. que eran nacidos de una mujer y otros que no? Yo creo que
Bueno, finalmente va. por eso te digo, ahí tenemos a la ciencia trabajando, o sea, ya están creando úteros artificiales, ya se habla dentro de la parte del transhumanismo, se habla del Homo evolutis. Y estas cosas no salen en la tele, estas cosas que la gente casi no las habla porque tenéis que buscar la información ahí. Y ellos hablan del Homo evolutis. El Homo evolutis es la siguiente evolución del ser humano mezclado con maquinaria, donde vamos a tener un biochip, donde si tenía alguna enfermedad se te va a curar casi como cambiarte una pieza mecánica. Entonces, nosotros quizás somos la última generación de humanos. Entonces, lo que viene Claro, adelante va a ser quién sabe qué cosa, y lamentable o buenamente el mundo va para allá y la gente lo acepta. O sea, la gente, imagínate, la gente está feliz con la inteligencia artificial. ¿Por qué? sí, Porque ya no necesita pensar. Hay una claro, máquina que lo hace por ti. Pero la máquina claro. piensa por ti, pero ¿hasta qué nivel puede tener lo correcto y lo no correcto? Porque si Depende de nosotros quién la programamos, programe. si yo programo la inteligencia artificial diciendo que es bueno matar a los niños, no, pues que la inteligencia artificial lo dice, pues está bien. ¿Me entendí? Entonces, es todo un cúmulo de cosas que va ligado tanto en lo espiritual como en lo evolutivo, que es muy complejo de analizar y daría para muchas horas para poder tomar cada una de las aristas que te llevan a intentar entender un poco esta cuestión que está pasando en el mundo hoy. Incluye los Oye, extraterrestres, los intraterrestres, los los- prototerrestres. todos los personajes que se andan paseando acá en el planeta, incluso los interdimensionales. Oye, Miguel, mira, estamos ya con los tiempos ya más o menos en los límites. Justo en Yo el creo 3.33. Oye, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda entrevista un tiempo más adelante porque yo creo que a las personas les va a gustar mucho este video. Te quiero dar las gracias, Miguel, por acceder a esta invitación y no sé si tú quieres expresar algo más porque ya estarían Sí, quedando claro, los últimos el mismo 4 minutos. mensaje que di la otra vez es súper simple. Mira, a pesar de que todas las cosas feas que están pasando en el mundo y todas las cosas malas que uno ve y que vive, los chemtrails son reales, el grafeno, la cacuna, el agua, todo, existe un poder mucho más grande que puede bloquear muchas de esas cosas, y es el poder que nosotros tenemos internamente. Buscar la felicidad y vivir en el amor, no hablo del amor de pareja, sino que en el amor dentro de la esencia de lo que significa amar la vida, amar la naturaleza, amar la felicidad, aceptar los dolores de la vida común y corriente como una enseñanza, como un empujón a mejorar, eh, y sobre todo intentar siempre hacer el bien, pues el bien, todos sabemos lo que es el bien y el mal, lo entendemos porque lo llevamos dentro de nosotros, más allá del dogma que te tú vivas o de la enseñanza que te hayan dado desde chico. Intenta siempre vivir feliz, busca la felicidad en las cosas simples. Si bien la plata hace un poco la felicidad, y es verdad porque la necesitáis para muchas cosas, pero a veces levantarse en la mañana y ver los pájaros cantando, o ver un atardecer bonito, o sentarse a conversar con alguien, aprender de una persona adulta, o ver un niño feliz, son cosas que no tienen precio y que aún, por suerte, aún nosotros, en nuestra generación, podemos disfrutar. Espero que en el futuro no sean también esas cosas negadas o suprimidas por este gobierno mundial. Pues, lamentaría volver a encarnar en este planeta, en esa realidad, pero a lo mejor mi alma también necesita llegar a ese punto. Entonces voy a tener que aceptarlo y de alguna manera salir de esta, entre comillas, cárcel espiritual, que en el fondo más que cárcel es una escuela. Y veámoslo En una así. escuela. Sí, Veámoslo como una escuela e intentemos pasar de curso lo mejor que se pueda, siempre una tarea única y propia de cada uno, pero ojo, tú no podés pasar de curso sin tus compañeros, nunca. sí, Hay que eso. hacer tareas no es que estés siempre con ellos, pero hay que hacer tareas con ellos, hay que compartir con ellos, y eso hace que tu paso por este curso sea más fácil y más feliz. Eso es lo que podría decir. Oye, Miguel, muchas gracias por tu tiempo y por tan lindas palabras. Ya nos encontraremos a hablar de algo muy en específico si quieren, no hay ningún problema, pero que en el fondo la idea ahora era dar una idea más general, y ya iremos más a lo particular si en algún momento queréis que conversemos de algún tema en específico. No hay problema. No, nuevamente, Miguel, agradezco tu tiempo. Oye, y te pido un cálido abrazo y que toda tu familia se encuentre muy bien. Igual para ti y para toda la gente que escucha este programa, ojalá que le haya servido de algo. Y bueno, siempre pueden preguntarme, yo no tengo problema en hablar de estas cosas, de estas y otras cosas más que uno va entendiendo por el mundo.
Eso, un abrazo, Said. Gracias a toda la gente que se tomó la molestia de escucharme hoy. Listo, Miguel. Muchas gracias. Cuídate Un mucho. abrazo, Nos Said. vemos. Que estés bien. Chao. Chao, Cuídate. chao. Bueno, queridas amigas y amigos, me iré despidiendo y no olviden dejarle like y suscribirse a mi canal. Es sumamente vital el apoyo financiero para poder continuar realizando este tipo de contenidos. He dejado e iré dejando un link de PayPal en la descripción de todos mis videos. Trataré de entregar un contenido cada 15 días en la medida que mis tiempos y su ayuda lo permiten. Les envío un cordial abrazo y no olviden ver bien el fondo de su copa antes de beber. Nos veremos en otra entrega. Chao, chao. Adiós.